Sí puedo. Ya empecé a grabar. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya. Empecemos con los fármacos para los hipertensos. Como introducción vamos a ver qué es la hipertensión arterial, algo fácil, ya sabemos de que una hipertensión, cuando el paciente tiene hipertensión, tiene mayor, tenemos dos tipos de presión, ¿no? Presión sistólica y presión diastólica, primero que nada. Cuando la presión sistólica está ya por encima de los 139 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando ya la paciente tiene 140, tiene hipertensión arterial, y en el caso de la diastólica, cuando es mayor a 89 milímetros de mercurio, o sea, ya cuando tiene 90 milímetros de mercurio, significa que tiene hipertensión arterial. No es necesario que tenga ambos elevados, sino uno de ellos elevado ya se define como hipertensión arterial. Y bueno, tenemos toda esta clasificación, ¿no? De la hipertensión, ¿no? Grado 1, de 140 a 159. En el caso de la diastólica, va de 90 a 99. Bueno, estas son clasificaciones que lo pueden revisar ustedes. Ya lo hemos visto en fisiopatología. Creo que no es muy necesario de que lo repita. Lo que sí tienen que tenerlo súper claro es la fisiología, ¿no? De cómo se regula la presión arterial o cómo se define la presión arterial en nuestro cuerpo. También lo hemos visto en el parcial, así que vamos a repasarlo. Si tienen dudas, si tienen preguntas, me los hacen. No levanten la mano porque no los voy a ver. Prenden su micro y me preguntan nomás. La presión arterial está dado por el gasto cardíaco, ¿no? El trabajo que hace el corazón y la resistencia vascular periférica, así tal cual lo dicen los nombres. El gasto cardíaco, el trabajo que nos hace el corazón y la resistencia que nos genera los vasos sanguíneos de la periferia, ¿ok? De todo nuestro cuerpo. Por estos dos mecanismos está dado la presión arterial. Otra forma de ver la presión arterial es la fuerza, ¿no? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre a la hora de que pase, la fuerza que ejerce la sangre a las paredes arteriales, a las paredes de las arterias, ¿sí o no? Tal cual. Esa es la presión arterial. Y cuando esta presión está elevada, le llamamos hipertensión arterial. Súper fácil. Vamos a definir qué es la resistencia vascular, no, cómo se modifica la resistencia vascular periférica, ¿no? La resistencia vascular periférica, acá tenemos una arteria normal con sus paredes de los vasos normales. Cuando ocurre vasoconstricción, esta pared, los músculos lisos, ¿no? De la pared arterial se contraen y disminuye el diámetro del vaso. Por lo contrario, cuando le llamamos vasodilatación, ya sabemos, ¿no? Que el diámetro aumenta. Los músculos lisos de estos vasos sanguíneos se van a dilatar, se van a relajar, se van a dilatar y van a hacer vasodilatación, van a aumentar de diámetro. Eso tiene que ver con la resistencia vascular periférica. Cuando hay más diámetro, obviamente que el paso de la sangre y la fuerza, ¿no? Que genera la sangre a las paredes arteriales va a ser menor. Así que la presión arterial, ¿qué nos dice? Nos disminuye, ¿sí o no? Nos disminuye. Otro factor que cambia la resistencia vascular periférica es la viscosidad de la sangre. Esto nos define, podemos decirlo como hematocrito, ¿no? ¿Saben? La cantidad de glóbulos rojos, de elementos formes que está en la sangre. Cuando aumenta esto, cuando aumenta la viscosidad, la presión que se genera a las paredes arteriales va a aumentar y por lo tanto nos aumenta la presión arterial. ¿Ok? Esta es la resistencia vascular periférica. Dos factores, el diámetro de los vasos y la viscosidad. Claro, hasta ahí sí o no. Ahora el gasto cardíaco, la fuerza que nos genera, o bueno, el trabajo que nos hace el corazón. El trabajo del corazón ya sabemos que es bombear. Está dado, el gasto cardíaco en sí está dado por la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia de que nos bombea la sangre del corazón. Y el volumen sistólico, ¿qué tanto de sangre nos eyecta hacia nuestro organismo, ¿no? El volumen sistólico es qué tanta sangre puede tener el ventrículo izquierdo que lo eyecta en una sola contracción del corazón, ¿ok? El volumen sistólico en sí tiene tres factores que lo modifican. La precarga, ¿no? La cantidad de sangre que primero entra al ventrículo para ser eyectado. La contractibilidad, o sea, la contractilidad que es la fuerza de contracción que tiene el músculo cardíaco, la contractibilidad. Y la poscarga, ¿no? Que es la resistencia que nos genera la arteria aorta, que impide la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, ¿ok? Por estos factores está dado el gasto cardíaco.
Pues esos factores es que nos modifica la presión arterial de nuestro cuerpo. Y cuando esto está elevado, como ya hemos visto, como ya hemos dicho, ¿no? La hipertensión arterial, le damos fármaco a los pacientes donde nos hace efecto en uno de estos puntos. O sea, para disminuir la presión arterial, por ejemplo, nos da damos fármacos para que haga vasodilatación y así disminuye la resistencia vascular periférica y así disminuye la presión arterial. Podemos darle fármacos, ¿no? Que nos disminuye la frecuencia cardíaca y así nos disminuye el gasto cardíaco y por lo tanto nos disminuye la presión arterial. Así como hay muchos tipos de fármacos antihipertensivos, ¿no? Que siempre va a hacer efecto en uno de estos puntos. Así que se tienen que aprender siempre estos puntos, tenerlo muy, muy, muy claro. Que lo puedan explicar a sus compañeros. Traten de practicar eso, ¿no? O sea, tratando de explicarles a los demás compañeros que no están en la asesoría o, bueno, explicarse entre ustedes para que se les quede mejor. Explicando, se les queda mejor. Lo que aprenden. Ya. Y tenemos dos sistemas que nos regulan esta presión arterial, fisiológicamente, obviamente. Tenemos el sistema de los vasoreceptores y el sistema nervioso simpático. Este va a ser una regulación nerviosa, un poco más rápido. Y la otra regulación va a ser endocrina, hormonal. Va a estar dado por la función endocrina que tiene el riñón, que nos secreta renina, y esta renina va a ser toda una cascada, ¿no? Del sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que nos regula también la presión arterial. Ok, vamos a explicar uno por uno, vamos a repasar, porque también ya lo hemos visto, este sistema del nervio simpático, del nervio simpático y del nervio parasimpático. Acordémonos que tenemos, ¿cómo se llama? Vasoreceptores, ¿no? En dos sitios. Tenemos acá en el seno carotidio, ¿no? Acá en la bifurcación de la carótida. Y en el callado aórtico tenemos dos tipos de vasoreceptores de la presión arterial que nos capta el cambio de la presión arterial de nuestro cuerpo, de todo nuestro sistema circulatorio, porque acá está la sangre, ¿no? Cuando aumenta la presión arterial, el vasoreceptor dice, está aumentada la presión arterial, ya vamos a bajar esta presión arterial, y lleva impulsos nerviosos hacia el nervio glosofaríngeo, hacia el nervio vago, llegando a los centros cardiovasculares del cerebro, del sistema nervioso central, y manda impulsos otra vez periféricos hacia el corazón, disminuyéndolo la frecuencia cardíaca o haciendo vasodilatación para disminuir esta presión arterial. Y acá nos dicen, ¿no? El circuito de retroalimentación autonómica, que es la imagen que lo he sacado de su parcial, de las teorías de su parcial. Por ejemplo, cuando tenemos disminuido la presión arterial media, los vasoreceptores lo captan, los vasoreceptores que están en el seno carotidio y en la aorta, en el callado aórtico, lo capta y lleva esta información por sus nervios al centro cardiovascular. Este va a llevar impulsos por vía, ¿no? El sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Va a activar el sistema nervioso simpático para poder aumentar el tono simpático y aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando el gasto cardíaco y aumentando la presión arterial media. Por lo contrario, no queremos disminuir el trabajo del sistema nervioso parasimpático, nos disminuye la frecuencia y esto nos disminuye el tono vagal y nos aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Hace un circuito para regular la presión arterial por medio de un sistema nervioso, ¿no? Que ya sabemos que el sistema nervioso va a ser una regulación de que hace el sistema nervioso va a ser mucho más rápido que un sistema endocrino. Y acá está el otro sistema importantísimo que tienen que tenerlo bien, bien claro. Acá parece que se confunden algunos. Yo después de la clase, ¿no? Que tuve el domingo, muchos me preguntaron por privado en el WhatsApp de este sistema. Así que espero que si tienen dudas, no me pregunten. Vamos a, no sé, tal vez si lo agrando. No sale. Y arriba. El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ténganlo bien claro. Empieza con la renina, ¿ok? Y termina con la angiotensina 2. Este es el producto final que hace efecto a los receptores para elevarnos la presión arterial, ¿ok? Primero que nada, el riñón capta una presión arterial baja, una disminución de la presión arterial baja, el riñón. Nos secreta la hormona renina.
¿ok? La hormona renina. Y en nuestra periferia, ¿no? En nuestra circulación tenemos a una molécula que se llama angiotensinógeno, ¿ok? Que es secretado, es sintetizado y es secretado gracias al hígado, pero que está circulando, ¿no? Por nuestra sangre, llega a la renina y lo convierte en angiotensina 1, ¿ok? Este AT1 es la reducción, se dice, como que lo acortaron, ¿no? Es la angiotensina 1. ¿Ok? Y la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Que es secretado, esta enzima es secretado por los pulmones, por el ácido de los pulmones, lo va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, que como les dije es el último, la última como que producto, ¿no? De este sistema, el angiotensina 2. Esta angiotensina 2 va a actuar en sus receptores respectivos y en dos órganos, o bueno, en dos sitios, ¿ok? Ténganlo bien claro esto. Primero que nada tienen dos receptores, acá está. Los receptores AT1, no se confundan con este AT1, ¿no? O sea, parece que son las mismas abreviaturas, son la misma cosa, pero obviamente que no lo es. Esta es la molécula AT1, angiotensina 1, que se convierte en angiotensina 2, y acá tenemos los receptores donde actúa la angiotensina 2, ¿no? Tenemos dos tipos de receptores. Receptor de angiotensina 2, tipo 1, así se le llama. El receptor de angiotensina 2 tipo 1, acá está el 1 chiquitito, espero que lo vean. Y el segundo receptor se llama receptor de angiotensina 2 tipo 2, ¿ok? Tenemos el tipo 1 y el tipo 2, ¿ok? AT1 y AT2. La angiotensina 2 va a actuar en estos receptores, básicamente en este para elevar la presión arterial. Estos receptores van a estar en el músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿ok? En el músculo liso de los vasos sanguíneos y también en las glándulas suprarrenales, ¿no? En estas glándulas chiquititas que están encima de los riñones. ¿Ok? Primero, ¿qué ocurre cuando actúa en los vasos sanguíneos, en el músculo de los vasos sanguíneos? Cuando la angiotensina 2 se une a su receptor de angiotensina 2 tipo 1 que está en los vasos sanguíneos, hace vasoconstricción, ¿ok? Contrae el músculo liso, se contrae el músculo liso y aumenta la presión arterial. Sí, esa es la acción más o menos inmediata que tenemos acá, la vasoconstricción y aumento de la sensibilidad de la noradrenalina. Es el efecto instante. Aparte, ¿no? De hacer vasoconstricción cuando se une a estos sitios, la angiotensina 2 lo que va a hacer es aumentar la cantidad de noradrenalina que es secretada, ¿no? Que era la catecolamina, que se usaba, ¿no? En el sistema nervioso simpático. Aumenta la cantidad de noradrenalina y inhibe la recaptación de la noradrenalina. Y aparte aumenta la sensibilidad de la noradrenalina. Estos como que 4 cosas es un efecto instante que hace la angiotensina 2. Otra cosa hace la angiotensina 2 cuando se une a los receptores AT1 que está en las suprarrenales, ¿no? En las glándulas suprarrenales. Acá lo que va a hacer la glándula suprarrenales cuando se une la angiotensina 2 es secretarnos aldosterona, ¿ok? Nos secreta aldosterona. Y esta aldosterona lo que va a hacer es una retención salina en los riñones. Actúa a nivel de los túbulos renales y nos reabsorbe sodio, ¿ok? Nos reabsorbe sodio. ¿Y qué ocurre cuando nos reabsorbe sodio? También reabsorbe agua, cantidades de agua, ¿ok? O sea, no solo entra el sodio a nuestra sangre, sino también agua. Nos aumenta la cantidad de agua de nuestro sistema circulatorio, nos aumenta, o sea, la cantidad de sangre. A esto que le llamamos volemia, ¿no? Que aumenta la volemia. ¿Qué pasa cuando aumenta la cantidad de sangre que pasa por nuestros vasos sanguíneos? Obviamente que la presión que ejerce la sangre va a aumentar. Así que nos aumenta la presión arterial. ¿Ok? Acuérdense de esto. Tiene dos formas de actuar la angiotensina 2. Uno en los vasos sanguíneos y otros en las glándulas suprarrenales secretándonos aldosterona. El de los vasos sanguíneos va a ser una reacción inmediata, un efecto instante. El otro, ¿no? El que nos secreta aldosterona es un efecto a mediano plazo y hay otro efecto a largo plazo, ¿no? Que es otro efecto que hace uniéndose al receptor AT1, obviamente, es la modificación de los músculos de los vasos sanguíneos y el músculo del corazón. Este es ya un efecto, digamos, a largo plazo, ¿no? Como dicen, a largo plazo.
Le llamamos a esto remoldelamiento de estos tejidos. Hace un remodelamiento, o sea, remoldea estos tejidos del corazón y de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque ocurre una proliferación celular a este nivel. Aumenta, ¿no?, la cantidad de músculo liso de los vasos sanguíneos y aumenta la cantidad de músculo cardíaco también. Nos hace una proliferación celular. O sea que nos hace una hipertrofia de los músculos del corazón, que nos aumenta la cantidad de músculo que hay en el corazón y nos hace más grande o más rígido el corazón. También nos hace más rígido a los vasos sanguíneos. ¿Y qué contribuye esto a la hipertensión arterial? Aumenta la hipertensión arterial porque disminuye la distensibilidad que tienen los vasos sanguíneos. ¿Se entendió esa parte? Espero que se haya entendido. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Y ya, bueno, este era el efecto a largo plazo, ¿no? Y acuérdense que hay dos tipos de receptores. Y básicamente para aumentar la presión arterial, según el angiotensina 2, se tiene que unir al receptor AT1, ¿no? Al receptor de angiotensina 2 tipo 1, que nos hace vasoconstricción, nos libera más catecolaminas, hace una proliferación vascular, ¿no? La proliferación celular de los vasos sanguíneos y del músculo cardíaco. Y cuando se une el receptor AT2, el receptor de la angiotensina 2 tipo 2, nos hace una acción contraria. Nos hace vasodilatación, es antiproliferativa, nos ocasiona apoptosis, etc. Hace una reacción contraria. Ténganlo en cuenta esta acción también, que es poco, no es predominante, se usa más este receptor en nuestro organismo para aumentar la presión arterial, ¿no? Obviamente. Y ya, empezamos con los fármacos que usamos para evitar este aumento excesivo de la presión arterial. Ya sabemos que lo malo es que nos aumenta la presión arterial, no es solo el aumento, ¿no?, de la presión que se ejerce en los vasos sanguíneos, sino que nos ocasiona enfermedades secundarias a esto, ¿no? Nos puede aumentar el riesgo de sufrir enfermedades isquémicas como el accidente cerebrovascular, nos puede dar infarto al miocardio, nos puede ocasionar insuficiencia cardíaca, nos daña el corazón porque el corazón va a tener que funcionar más. Hemos dicho que también puede haber una hipertrofia, ¿no?, del ventrículo ocasionado o secundaria, ¿no?, a la hipertensión arterial. O sea, queremos evitar todas estas modificaciones de nuestro cuerpo o daño a nuestro cuerpo, daño a nuestro sistema cardiovascular, administrando estos fármacos. Nos dice la teoría, ¿no?, sobre los diuréticos, los IECAS, antagonistas del calcio, beta bloqueadores, ARA2 y, bueno, algunos otros que vamos a mencionar ahorita. Yo lo dividiría por su función principal que tienen los fármacos, ¿no? Para el tratamiento de la hipertensión, hemos dicho que la presión arterial está dada por la resistencia vascular periférica y por el gasto cardíaco, ¿sí o no? Por eso lo quiero dividir en estas dos funciones. ¿En qué parte actúan los fármacos? ¿Ok? Los que disminuyen la resistencia vascular periférica y por lo tanto nos disminuyen la presión arterial, tenemos a los que bloquean el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, como los IECAS o los ARA2. ¿Ok? Y otros tenemos a los calcioantagonistas, los que deprimen el sistema simpático y los vasodilatadores. Todos estos cuatro, su función principal es disminuir la resistencia vascular periférica. ¿Okay? Y los que nos disminuye la volemia, ¿no? Nos disminuye la cantidad de sangre que circula por nuestro cuerpo y por lo tanto nos ayuda a disminuir el trabajo del corazón, nos ayuda a disminuir el gasto cardíaco, son los diuréticos y los beta bloqueadores. Ok, vamos acá, ya sabemos que son beta bloqueadores, ¿se acuerdan? Los beta son los que bloquean, no son los antagonistas del sistema simpático, bloqueándonos a los receptores adrenérgicos tipo beta. Acuérdense, el propanolol, que era el que no era selectivo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bloqueaba al beta 1 y al beta 2. El atenolol, el esmolol y el acebutolol, estos son específicos del beta 1. ¿Ok? Acuérdense de eso. recordando. Sí son nuevos, ¿no? Estos fármacos sí son nuevos para ustedes, los diuréticos también. Los calcioantagonistas también son nuevos para ustedes. Tenemos 3 tipos: dihidropiridinas, benzotiazepinas y fenilalquilaminas. 3 tipos de calcioantagonistas.
Y así poco a poco vamos a hablar. Ah, eso también ya lo hemos visto, obviamente. Estaba entre los otros de esta clasificación que nos daba la teoría. Entre los otros teníamos a los depresores del sistema simpático. Tenemos a los antagonistas del alfa 1, del receptor adrenérgico alfa 1, y los agonistas, ¿no? Los que aumenta el trabajo los agonistas del alfa 2. También aparte hablaremos del metildopa y la reserpina. Ya, acá vamos a mencionar un poquito de la hidralazina, que no lo menciona en su teoría, pero bueno, pueden tenerlo en cuenta, está dentro de los vasodilatadores. Es el único que se va a usar para la hipertensión arterial dentro de este grupo, ¿no? La hidralazina. Este base se puede administrar a los pacientes hipertensas que están embarazadas porque no son fetotóxicos, no dañan a las embarazadas, así que le damos hidralazina cuando tienen preeclampsia, ¿no? Que es la hipertensión arterial en las embarazadas. Y también se puede usar para las emergencias de hipertensión arterial. Cuando llega a emergencia con una presión arterial no mayor a 200 milímetros de mercurio, es una emergencia que se le tiene que no bajar la presión arterial al toque, le damos hidralazina. También se puede usar para eso. No está muy claro su mecanismo de acción, y por eso que no lo menciono mucho, pero la cosa que hace efecto en el músculo liso y vasodilata el músculo liso de los vasos sanguíneos y nos disminuye la resistencia vascular periférica. Solo eso. Ya, ahora sí empezamos con los YECAs primero, ¿no? Su nombre completo va a ser inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los YECAs, un ejemplo tenemos a enalapril, otro es el captopril. Estos fármacos van a actuar a este nivel de la cascada, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona. No se olviden de este sistema, estaba el angiotensinógeno, que gracias a la renina es convertida a la angiotensina 1. La angiotensina 1 va a ser convertida a angiotensina 2 gracias a esta enzima convertidora de angiotensina, y esta angiotensina 2 va a actuar en los receptores AT1. ¿Se acuerdan de esta cascada, no? Ok. Ya, los YECAs van a actuar inhibiendo a esta enzima, tal cual nos dice su nombre. ¿Ok? Los YECA nos inhibe la enzima convertidora de angiotensina. Ese es su mecanismo de acción. Más simple e imposible. Súper fácil. Inhibiéndonos, ¿no? Esta enzima que no nos va a dar la angiotensina 2. La molécula GOL, ¿no? Que era del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya no va a existir, ya no hay nada que va a actuar sobre la AT1, que nos hace vasodilatación, o sea, nos inhibe todo el efecto de aumentar la presión arterial. También tiene otro efecto secundario de los YECAs, ¿no? Aparte de inhibirnos a la enzima convertidora de angiotensina, nos inhibe también otra enzima que se parece mucho su estructura a esta enzima convertidora de angiotensina, que era la enzima que degradaba la bradicininina. La bradicininina es otra molécula que hace efecto en los vasos sanguíneos, en los músculos lisos de los vasos sanguíneos, y nos hace un efecto vasodilatador, tiene un potente efecto vasodilatador. ¿Ok? Y esta puede ser degradada por su enzima, que se parece mucho a la enzima convertidora de angiotensina. Y como se parece la estructura en estas dos enzimas, la enzima convertidora de angiotensina lo que hace es inhibir a esta enzima y va a impedir la degradación de la bradicininina. O sea que va a aumentar la cantidad de bradicininina en nuestro organismo. Y ese va a ser su segundo efecto de estos fármacos, que es aumentar la bradicininina en nuestra circulación y hacer otro tipo de vasodilatación. ¿Ok? Uno es inhibiendo la síntesis de angiotensina 2 y otro es aumentando la bradicininina. Tiene dos efectos. ¿Ok? Y por lo tanto, como va a inhibir toda esta cascada, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ya no nos va a hacer vasoconstricción, va a hacer vasodilatación, ya no nos va a secretar aldosterona, ¿no? El nivel de la glándula suprarrenal, y va a disminuir la retención de sodio y agua, ¿no? Ya no va a haber esa retención de sodio y agua al nivel de los riñones, y por lo tanto nos va a disminuir la presión arterial. ¿Ok?
tiene efecto adverso, obviamente, como todos los fármacos. En 10% de la población que se le administra IECA nos va a generar tos seca, ¿no? Ya vamos a explicar por qué nos genera tos seca. En las próximas diapositivas nos genera tos seca, acuérdense. Y también nos puede generar hiperpotasemia. ¿Por qué la hiperpotasemia? Porque nos disminuye la secreción de aldosterona. La aldosterona, aparte de retener sodio en nuestros riñones, también nos aumentaba la secreción de potasio a nivel de la orina. O sea que sacaba potasio de nuestra sangre y lo secretaba hacia los túbulos renales, ¿no? Para que salga como orina. La aldosterona tenía ese efecto, pero como disminuimos la secreción de aldosterona, porque disminuimos la angiotensina 2, y la angiotensina 2 era el que secretaba aldosterona, ¿no? Al nivel de la glándula suprarrenal. Disminuye la aldosterona, disminuye la secreción de potasio a nivel renal, y nos puede aumentar la cantidad de potasio, y por lo tanto nos ocurre la hiperpotasemia. ¿Ok? ¿Todo claro? Ya, y continuamente vamos a hablar de otro fármaco que se parece mucho, se parece regularmente porque actúa en el mismo sistema, actúa bloqueando, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este fármaco se le llamamos ARA2. Son los antagonistas de receptores de angiotensina 2 tipo 1. ¿Ok? Van a ser específicos del tipo 1, porque ya hemos dicho que habían dos tipos de receptores, AT1 y AT2. ¿Ok? Estos van a antagonizar, van a inhibir el AT1. ¿Ok? Todo claro. Ya hemos visto la cascada, ¿no? Del sistema renina-angiotensina hasta que nos genera angiotensina 2. El ARA2 va a actuar a este nivel. Ya no acá, sino acá. ¿Ok? Inhibiendo a este receptor. ¿Ok? Un ejemplo clásico es el losartán, nuestro fármaco losartán que le podemos dar a los hipertensos. También va a tener un efecto parecido, ¿no? A los IECAs, hace dilatación arterial de las arterias, nos bloquea la secreción de aldosterona, ¿no? Porque ya no puede actuar en los receptores que estaban en las glándulas suprarrenales, nos disminuye la presión arterial y la retención hidrosalina, ¿no? Como ya no va a haber el efecto de la aldosterona, nos disminuye la retención hidrosalina. Aparte de eso, tiene dos efectos más, 2 plus comparación de los IECAs. El efecto de la angiotensina 2 sigue. Este AT2 se refiere al receptor de angiotensina 2 tipo 2. ¿Ok? ¿Se acuerdan que habían dos tipos de receptores? Una, más que nada, se encargaba de hacer vasoconstricción, la proliferación celular, etc. Y el otro nos hacía todo lo contrario. Hacía vasodilatación, hacía apoptosis, ¿no? Era antiproliferativa, etc. ¿Ok? Aparte, ¿no? De esta enzima que lo habíamos mencionado mucho en la diapositiva anterior, que era la enzima convertidora de angiotensina, que nos convertía la angiotensina 1 en angiotensina 2, hay otra enzima que también nos genera angiotensina 2, que es la quimasa. La quimasa, ¿ok? La quimasa nos sigue generando angiotensina 2. Nos sigue generando angiotensina 2. Así que en este caso, ya inhibimos esta enzima y ya disminuimos la cantidad que se genera de angiotensina 2, pero la quimasa sigue funcionando, así que la quimasa puede seguir actuando en nuestros receptores y tratar de aumentar la presión arterial. Pero en este caso, como inhibimos directamente al receptor de la angiotensina 2, ya aunque se genere quimasa por la angiotensina 2, no va a hacer efecto, así que también podemos inhibir el efecto de la quimasa. Y el efecto de la angiotensina de este receptor continúa, porque sigue, ¿no? El efecto del receptor de angiotensina tipo 2 sigue, me refería a que la angiotensina 2 sí existe, porque sí se va a generar la angiotensina 2 por esta cascada, y se puede unir al otro receptor, al receptor tipo 2, y hacernos el efecto que tenía este receptor, ¿no? De vasodilatación, o de antiproliferación celular, o de apoptosis. ¿Ok? Porque solo este ARA2 solo nos inhibe selectivamente al tipo 1. ¿Ok? ¿Claro? ¿Se quedó claro eso? Hemos mencionado dos fármacos hasta este momento, IECAS y ARA2. Espero que les haya quedado claro esto.
Ok, vamos a hablar sobre los efectos buenos que tiene estos YECAs. YECAs y ARA2. Ambos están considerados como cardioprotectores y nefroprotectores, o sea que es bueno para el tratamiento del corazón en sí, del sistema cardiovascular del corazón y del riñón. Son fármacos de primera elección para los pacientes diabéticos que están dañados sus riñones y aparte que sufren también de hipertensión arterial, ¿ok? Se le da estos fármacos a estos pacientes que están dañados su riñón por la diabetes. Ese fármaco de primera elección lo pueden apuntar por ahí, que me parece que lo he visto en un examen parcial. ¿Qué más? Estos dos fármacos, el ARA2 y el YECA, nos inhibe este remolderamiento que les había contado, que les había dicho, ¿no? Del miocardio y también de los vasos sanguíneos. Que cuando hay hipertensión arterial, el organismo reacciona tratando de haciéndose más fuerte, ¿no? Para combatir, digamos, a esta hipertensión arterial y empieza a hipertrofiar su corazón, hipertrofiar los vasos sanguíneos. Los YECAs y los ARA2 tratan de regresar este efecto, volviendo a su tamaño normal. Tiene estos efectos también, por eso le llamamos que tiene efecto cardioprotector. Ya, y es por eso, ¿no? Que es muy bueno también para las insuficiencias cardíacas en sí. Y para los pacientes que tienen, como ya les dije, ¿no? Nefropatía crónica, los que sufren de nefropatía crónica. Y ahora hablamos de lo malo, de los efectos adversos. Como les dije, la tos seca, aproximadamente en el 10% de la población que se le administra los YECAs. En el caso de los YECAs tiene este efecto adverso, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos genera aumento de la bradicinina. En el caso de los ARA2, el ARA2 no nos genera bradicinina, no nos genera aumento de la bradicinina porque actúa en este nivel. En cambio, los YECAs, como actúa en este nivel y nos aumenta bradicinina, esta bradicinina todo chévere en los vasos sanguíneos, nos hace vasodilatación. En cambio, cuando esta bradicinina aumenta en el árbol bronquiano, aumenta en los bronquios, lo que nos hace es broncoconstricción y aumenta los mediadores de inflamación. Esto nos genera tos seca. Y es por eso que nos da tos seca los YECAs. Es un efecto adverso muy común. Pero lo podemos, y no, a los pacientes que les da esos efectos le podemos dar ARA2, le podemos cambiar de tratamiento con los ARA2 porque el ARA2, como el losartán, ¿no? No nos da este efecto. Ya, esa era la explicación del efecto adverso de la tos. Aparte, ¿no? Estos dos fármacos no se le puede dar a las embarazadas, así no es como la hidrasalina, ¿no? Que se le podía dar a las pacientes embarazadas, los YECAs y los ARA2 no se le dan a las embarazadas porque son fetotóxicos, acuérdense de eso. Ya, ahora ya los antagonistas del canales de calcio. Ya sabemos que la molécula de calcio, el ion de calcio, es muy efectivo, o bueno, es el principal actor, ¿no? Cuando hablamos de las contracciones de los músculos. Cuando hay mucho calcio en el músculo, ocurre toda esta cascada, ¿no? Y nos hace contracción del músculo, ¿ok? Cuando hay mucho calcio, hay contracción del músculo y cuando nos disminuye el calcio intracelular, nos hace dilatación del músculo, nos relaja el músculo. ¿Ok? Ya. Los antagonistas de canales de calcio es justamente nos bloquean, ¿no? A estos canales que hacían entrar al calcio intracelular y evitan que entre el calcio y por lo tanto nos genera vasodilatación porque nos disminuye la cantidad de calcio intracelular. Y en nuestro organismo tenemos varios tipos de canales de calcio, no es solo la tipo L, aparte tenemos el tipo T, que se llama el tipo transitoria, tenemos el tipo neuronal, ¿no? Que está en el sistema nervioso central. Ya, pero los antagonistas de canales de calcio, ¿no? Que se usan en la hipertensión arterial va a hacer efecto en el tipo L, en el tipo de acción larga. El canal de calcio de tipo acción larga, el tipo L. Van a bloquear estos canales para que ya no entren más iones de calcio dentro de la célula. ¿Ok? Dentro de los antagonistas de canales de calcio podemos ver tres tipos, o sea, tres familias.
ya les he mencionado, son las dihidropiridinas, las benzotiazepinas y las fenilalquilaminas. ¿Ok? Fármacos representativos podemos aprendernos bien fácil. Tenemos a la nifedipina, al diltiazem y al verapamilo. La diferencia entre estos tres, ¿no? Que todos son antagonistas de canales de calcio, tipo L, ¿no? Todos tienen el mismo mecanismo de acción, es la selectividad que muestra hacia los tejidos, hacia diferentes tejidos. En el caso de las dihidropiridinas, son muy selectivos a los vasos sanguíneos que al corazón. O sea, estos canales de tipo L lo podemos encontrar, ¿no? En el músculo liso de los vasos sanguíneos y también está abundantemente en el corazón. Así que como antagoniza estos canales de calcio, puede antagonizar a ambos receptores, pero tiene selectividad diferente. En el caso de las dihidropiridinas, son más selectivos a los vasos sanguíneos que al corazón. Los benzodiazepinas son regularmente selectivos a los vasos, pero también pueden hacer efecto en el corazón. Pero ya la fenilalquilamina va a ser más selectivo al corazón que a los vasos sanguíneos. Este último va a ser el único que no se va a usar para la hipertensión arterial. Estos dos sí, las dihidropiridinas y las benzodiazepinas sí se usa para, como uso clínico, no se va a usar para por el efecto antihipertensivo que tienen, pero la fenilalquina, como va a hacer más efecto en el corazón que en los vasos sanguíneos, va a ser un antiarrítmico. ¿Ok? Ya. Eso era todo de los antagonistas de calcio, creo. Ya. La dihidropiridina, ¿no? La nifedipina, dentro de este grupo de fármacos va a ser el más vasoselectivo, se dice, el que es más selectivo de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero el problema era que tenía una vida media corta, ¿ok? Tenía una vida media corta y cuando queríamos administrar las dihidropiridinas a los pacientes teníamos que administrar mínimo 3 veces al día para que haga el efecto continuo de bajar la presión arterial. Y cada vez y tiene una potente acción vasodilatadora. Nos inhibía, ¿no? Estos canales de calcio, nos inhibía la entrada de calcio intracelular en los músculos lisos y nos inhibía la contracción de los vasos sanguíneos y nos hacía vasodilatación. ¿Ok? Tenía un potente efecto vasodilatadora, pero esto nos generaba arritmias reflejas por los vasoreceptores que captaban una baja de presión abrupta, digamos, y llevaba, ¿no? al centro cardiovascular y decía que aumente la presión arterial y hacía que el corazón trabaje más y nos ocasionaba arritmias. Ese era el efecto adverso ese es el efecto adverso de las nifedipinas y es por eso que se creó las benzodiazepinas. Está acá mal. La benzodiazepina. Este fármaco se parece un montón el nombre. No se equivoquen así como yo. Las benzodiazepinas ya hemos visto en el parcial que son psicotrópicos, ¿no? Que se usaban para la depresión. Eran antidepresivos. Yo me refería a las benzodiazepinas, no se equivoque, son las benzodiazepinas que dentro tenemos un representativo fármaco que era el diltiazem. A comparación de las dihidropiridinas, este grupo de fármacos tiene una acción más larga, una vida media más larga, y también tiene una baja de presión arterial más suave, ¿no? A comparación de las nifedipinas. Y es por eso que se creó estos fármacos para que solo se administre una vez al día al paciente, tenga una baja de presión más suave y así disminuir, ¿no? el reflejo simpático que nos generaba los vasoreceptores. Ya. El efecto adverso de estos calcio antagonistas, los antagonistas de canales de calcio, tenemos al spam coronario, de los vasos sanguíneos, ¿no? Y los vasos que están en el cerebro, y las enfermedades isquémicas y el spam coronario, ¿no? Y los vasos y el spam que ocasiona en los vasos que irrigan el cerebro nos puede ocasionar isquemias, nos puede ocasionar enfermedades isquémicas, ¿no? Como el accidente cerebrovascular o como la insuficiencia cardíaca o el infarto agudo de miocardio. Ese es el efecto adverso de estos fármacos. Ya. Ahora hablamos de los Hay una antagonistas. pregunta, Tania. ¿Qué? Hay una pregunta. Ya.
¿Qué dice? ¿Dónde está? Dice. Entonces las benzodiazepinas, entonces ¿es benzodiazepinas o benzodiazepinas? Son benzodiazepinas, ¿verdad? Sí, benzodiazepinas. No, y ahorita mismo lo voy a cambiar, para que no haya confusión. He cambiado las demás diapos porque me di cuenta después que estaba mal. Diazepinas. Y se me olvidó cambiar esa parte. Es diazepinas. Es uno de los grupos, ¿no? De los antagonistas de canales de calcio. Esa era la única pregunta, ¿no? Ya, sí, era la única pregunta. Sí, me estoy tardando mucho. Dice que mi tema era cortito. Ya, chicos, el mecanismo de acción simplemente de estos antagonistas de canales de calcio, ya sabemos, inhibir la entrada de calcio del extra al intracelular, disminuir la cantidad de calcio que hay en el músculo liso y así hacernos el efecto de vasodilatación. ¿Ok? Todo claro acá. Ahora, siguiente grupo de fármacos que también actúa disminuyendo, ¿no? La resistencia vascular periférica. Los depresivos del sistema nervioso simpático. Acuérdense qué hace el sistema nervioso simpático. Era el sistema nervioso que actuaba en la huida, cuando teníamos cólera, cuando nos molestamos, cuando peleamos, cuando huimos, cuando estamos excitados, etc. Este sistema se actúa. Vamos a deprimir a este sistema en dos receptores, ¿ok? Teníamos varios tipos de receptores, ¿no? Dentro del sistema simpático. Teníamos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, ya. En este caso vamos a hablar del alfa 1 y el alfa 2. El alfa 1 estaba en los vasos sanguíneos, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, ¿y qué hacía? Generaba vasoconstricción. ¿Y qué queremos? Queremos hacer vasodilatación, ¿sí o no? Para disminuir la presión arterial. Así que vamos a antagonizar a estos receptores. Vamos a antagonizar a estos receptores. Por eso vamos a usar los antagonistas del receptor adrenérgico tipo 1. ¿Ok? Que sean selectivos, por favor. Vamos a querer antagonistas de alfa 1 selectivo. El ejemplo, no, el que vamos a usar acá para la hipertensión arterial es la prazosina. Prazosina, ¿ok? Vamos a usar la prazosina, se va a usar para la hipertensión, para el tratamiento de la hipertensión arterial, justamente porque nos disminuye la resistencia vascular periférica, antagonizando el efecto vasoconstricción que tenía el alfa 1. ¿Ok? Otro de los que vamos a usar son los agonistas, no se confunda, vamos a usar antagonistas y acá vamos a usar los agonistas del alfa 2. ¿Por qué agonistas? Porque en sí el alfa 2 tiene un efecto como que contrario al sistema simpático. ¿Por qué? Porque nos disminuía la liberación de los neurotransmisores. Estos alfa 2, ¿se acuerdan? Estaban en las neuronas presinápticas y nos disminuían la liberación de las catecolaminas. Puede disminuir la liberación de la noradrenalina, de la serotonina, de la dopamina, todos estos neurotransmisores excitadores. Ya, y acá va a disminuir la liberación de la noradrenalina. Y queremos exacerbar a esta función, pues vamos a darle agonistas del alfa 2. Un ejemplo era la clonidina. La clonidina también se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial porque nos baja la presión arterial. Uso clínico, tratamiento para la hipertensión arterial. Ok. El efecto adverso de este fármaco va a ser la serostomía, no la sequedad de boca. Tenemos otro fármaco que es el metildopa. Este fármaco, su metabolito se va a llamar metilnoradrenalina. Y vamos a poder administrar también a las embarazadas. Va a tener un efecto similar a la clonidina. También va a actuar en el alfa 2 y nos va a bajar la presión arterial, inhibiendo la liberación de catecolamina. Ok, eso también se le puede administrar a las embarazadas. Ah, no, perdón. La reserpina es la que se puede administrar para las embarazadas. La metildopa no. Pero acuérdense que tiene un efecto similar a la clonidina, ¿no? Uniéndose al alfa 2. La reserpina era otro fármaco que tiene diferente mecanismo de acción. Este fármaco no se une, ¿no? No se une a ninguno de estos receptores,
la prazosina se une al alfa-1, la clonidina y la metildopa se va a unir al alfa-2. La reserpina tiene otro mecanismo de acción que es unirse a las vesículas que estaban acumuladas las catecolaminas. ¿Ok? La reserpina puede entrar a la neurona presináptica, se une a las vesículas y los destruye. Y es por eso que disminuye la reserva, ¿no?, de las catecolaminas de la noradrenalina que estaba acá, y por lo tanto disminuye la secreción de la noradrenalina y así nos disminuye el sistema nervioso simpático, ¿no? Porque ya va a haber menos noradrenalina que puede hacer su acción. ¿Ok? Esa era la reserpina. Y los diuréticos. Alucinen que la siguiente clase, su siguiente módulo, que es el módulo ya 8, creo, la clase va a ser solo de diuréticos, así que vamos a enfocarnos sobre los diuréticos en esa clase. No vamos a tener 5 tipos de diuréticos, acuérdense, pero dentro de los 5, solo 3 vamos a usarlo como tratamiento para la hipertensión arterial. Lo que se debe acordar hoy son estos 3, ¿no? Los tiazidas, los diuréticos de asa y los diuréticos ahorradores de potasio. ¿Ok? Estos 3 diuréticos se va a usar para el tratamiento de la hipertensión arterial y su sitio de acción. Algo básico, quiero que se queden con la clase de hoy. Las tiazidas van a actuar en este nivel de la nefrona. Acá tenemos la nefrona, tenemos la cápsula de Bowman, donde hace la filtración, ¿no? Viene. Y en el túbulo contorneado proximal van a actuar las tiazidas. Los diuréticos de asa van a actuar en el asa gruesa de Henle ascendente, acá está la furosemida. Y los diuréticos ahorradores de potasio van a actuar en el túbulo colector, así como la espironolactona. ¿Ok? Sus efectos, su mecanismo de acción, ¿no?, es disminuirnos la volemia, secretándonos más orina, ¿no? O sea, disminuyendo la cantidad de sangre, secretándolo por orina. ¿Ok? Nos disminuye la volemia y por lo tanto disminuye la cantidad de sangre que retorna a nuestro corazón, nos disminuye el trabajo que hace el corazón, o sea, el gasto cardíaco, y así nos disminuye la presión arterial. Este es el efecto de los diuréticos. Vamos a hablarlo más específicamente en la próxima clase. El efecto adverso de estos diuréticos va a ser principalmente las enfermedades isquémicas como el accidente de cerebrovascular. Por último fármaco. Este también nos disminuye la volemia, pero por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque los beta bloqueadores actuaban a nivel del corazón, bueno, también a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Pero tenía otro efecto. ¿Se acuerdan? El beta 1 era abundante, ¿no?, en el corazón. Nos aumentaba el inotropismo y el cronotropismo. Aparte, también nos liberaba renina en el riñón. Ok, y el beta 2, por lo contrario, hacía vasodilatación en los vasos sanguíneos y también tenía un efecto importante, ¿no?, en los bronquios, que era vasodilatación. Ok, bloqueando estos receptores nos disminuía la frecuencia cardíaca, va a tener un cronotropismo negativo y así nos disminuye la cantidad de sangre que va a ser eyectado por el corazón. Y así nos disminuye la volemia por unidad de tiempo y nos disminuye el gasto cardíaco. ¿Ok? Ya. Primero, los beta bloqueadores no selectivos, el principal era el propanolol. Este va a tener un efecto, ya sabemos, un efecto adverso, que teníamos que tener mucho cuidado, ¿no?, de no administrarle a los pacientes asmáticos ni a los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, porque tenía un efecto broncoconstrictor. Como bloquea también a los beta 2, no solo a los beta 1 que están en el corazón, sino a los beta 2 que están en los bronquios, nos antagoniza la función dilatadora y nos ocasiona broncoconstricción. Mucho cuidado con el propanolol. Y es por eso que ahora se prefiere usar a los selectivos del beta 1, a los que solo actúan en el receptor beta 1, bloqueando a estos receptores y así disminuyendo la frecuencia cardíaca, nos disminuye la volemia a unidad de tiempo y nos disminuye el gasto cardíaco. ¿Ok? Tenemos al metoprolol, atenolol, acebutolol y esmolol. Uso clínico, tratamiento de la hipertensión arterial, y como nos dijo Alessandra, estos fármacos se pueden usar también para otras enfermedades como la angina de pecho, arritmias y prevención de ataque cardíaco. ¿Ok? Acuérdense mucho de los beta bloqueadores, su acción, etcétera, por qué nos disminuye la presión arterial, etcétera.
Y bueno, lo que ya les dije, ¿no? Cronotropismo negativo y nos disminuye el volumen sistólico. Aparte también tiene otro efecto de los beta bloqueadores, que es la disminución de la renina. El sistema simpático también, cuando se activan, ¿no?, los beta 1 a nivel renal, nos hacía un efecto de liberar renina, que habíamos dicho que hacía toda una cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona y nos aumentaba la presión arterial. Antagonizando a estos receptores, también tenía un efecto de disminuir la secreción de la renina, que es otro efecto que nos disminuye la presión arterial. Y ese era todo. Me tardé menos de una hora, creo, para que Alessandra se quede con su clase, con sus 3 temas. Ya Hay puedes una compartir pregunta, tu creo. PPT. ¿Otra? Ya. Sí, mientras yo comparto el PPT. Ya, sí. Acerca de verapamilo. Ya, el verapamilo era, ¿se acuerdan que era cardioselectivo? También actúa en el mismo canal, o sea, su mecanismo de acción. Ahí vamos a ver. Uy, ya estaba compartiendo mi PPT. Ya, no comparto entonces. Acuérdense que había 3 tipos de antagonistas de canales de calcio, ¿no? Los que eran vasoselectivos y los que eran cardioselectivos. Pero todos actúan en el mismo canal, en el mismo tipo de canal de calcio, que era el canal de calcio de acción lenta, el tipo L. Ok, y su mecanismo de acción son los 3 lo mismo. Su mecanismo de acción, los 3 son los mismos, que de antagonizar el canal de calcio, se une ese fármaco al canal de calcio y impide que se abra para que ingrese el ion dentro de la célula. ¿Ok? Cuando hay menos ingreso de menos ingresos de los iones de calcio dentro de la célula, hay un efecto vasodilatado. Bueno, hay dilatación del músculo, ya no se contrae, sino se dilata el músculo, se relaja el músculo y esto nos da vasodilatación, nos relaja los vasos sanguíneos. En el caso del verapamilo también tiene el mismo mecanismo de acción, que es la inhibición del, o sea, inhibe, ¿no?, que ingrese el ion de calcio, pero ya no va a ser, y también nos relaja el músculo cardíaco, o sea, es el mismo mecanismo de acción. Pero no lo expliqué mucho porque eso más bien es el tema de los antiarrítmicos que los antihipertensivos. Ahorita creo que Alessandra le va a explicar más sobre el verapamilo. ¿Ya, Viviana? ¿Todo bien? ¿Preguntas, chicos? Creo que no. No. ¿Soy yo o no te escucho? Ah, lo tienes apagado tu micrófono. Es la universidad, ya no importa. Ya. Creo que no hay ninguna pregunta más. Vamos a empezar con antiarrítmicos. Ya. Y antes de empezar, chicos, quería preguntarles, ¿alguien me puede decir cuáles son las propiedades del corazón? Que lo han visto en fisiología. Chicos, están ahí. Ya. Bien, vamos a empezar. Ya. Uno de los principales, las propiedades del corazón es el cronotropismo. Ustedes saben que es la propiedad en donde ya aquí hablamos de los marcapasos naturales, ¿no? El nodo sinoauricular, el nodo auriculoventricular. Ya, y estos marcapasos son los que van a ayudar en el sistema de conducción para aumentar o disminuir la velocidad del estímulo. Ya, esto es importante porque vamos a hablar de antiarrítmicos, ¿sí? Ahora, otra propiedad es el automatismo. Esta es en donde algunas fibras miocárdicas se van a excitar, pero de manera automática, ¿ya? Y finalmente el dromotropismo, va a ser la capacidad en donde se van a poder transmitir los potenciales de acción a través de estas fibras y así conducir, por así decirlo, el sistema de conducción del corazón, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa en las arritmias? Va a haber una alteración de todo esto.
Y básicamente en lo que vamos a hablar en lo que son arritmias va a ser el potencial de acción, ¿sí? Yo me acuerdo. Supongo que ustedes deben acordarse del potencial de acción, ¿no? En donde tenemos las 4 fases. Primero empezamos con la fase 0, que es la despolarización rápida, en donde va a haber una apertura de los canales de sodio y estos se activan, ¿no? De forma dependiente según el voltaje por un estímulo externo en el cual va a propagar todo el impulso cardíaco. Entonces, ¿qué pasa aquí? Este sodio extracelular se va a difundir a favor de la gradiente hacia el medio intracelular. ¿Y qué pasa acá? Va a haber una corriente rápida de sodio. Entonces, en la fase 0, acuérdense la despolarización rápida. Ay, casi cambio de este. Ya. La fase 1. La fase 1 va a ser la fase de repolarización rápida inicial, en donde aquí ya se inactivan los canales de sodio y la apertura, va a haber una apertura transitoria de potasio, que estos también van a ser dependientes de voltaje. ¿Y qué pasa aquí? El potasio se transporta hacia el espacio extracelular provocando una fase inicial de repolarización, ¿verdad? La fase 2 es lo más conocido, que es la meseta, en donde aquí se abren los canales de calcio. ¿Y qué pasa? Canales de calcio, principalmente los de tipo L, que ya se mencionó en el tema anterior, ¿sí? Entonces, originan una corriente lenta de calcio hacia el espacio intracelular, ¿no? Y entonces aquí es donde vemos lo que es la contracción del cardiomiocito. Ahora, ¿qué pasa en la fase 3? En la fase 3 va a haber, se denomina lo que es la repolarización rápida. Aquí va a haber una inactivación ya de los canales de calcio que teníamos en la meseta. Y va a haber un aumento de la salida de potasio. Más potasio va a salir, originando una repolarización en la membrana. Y aquí, como sale más potasio, va a recuperar su negatividad. Donde antes entraba más sodio, aquí recupera su negatividad. Y en la fase 4, y ahora todo está invertido. Ahora en la fase 4 es la fase de reposo. Aquí la célula, aquí vamos a relacionarlo básicamente con lo que es el automatismo cardíaco, ¿ya? Y aquí va a estar controlada, ustedes se acuerdan, por la bomba de sodio ATPasa, sodio potasio ATPasa, ¿sí? Y ahora, ¿por qué les digo que aquí va a estar relacionada con el automatismo cardíaco? Porque aquí vamos a ver más o menos al nodo sinoauricular, al nodo auriculoventricular y a las fibras de Purkinje. Y ustedes se acuerdan, ¿quién es el que comanda todo el sistema de conducción? Es el nodo sinoauricular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los antiarrítmicos? Los antiarrítmicos van a actuar en este potencial de acción, sea bloqueando los canales de sodio, bloqueando los canales de calcio o los beta bloqueadores que van a bloquear a nivel de la fase 3, no, fase 4, perdón. O los de clase 3 que van a bloquear los canales de potasio, ¿sí? Ahora, ya. Esta es otra imagen para que lo lean mejor, para que lo estudien. Porque es lo mismo en el anterior, solo que lo encontré de otro libro más bonito. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de las arritmias cardíacas? ¿Qué pasa en las arritmias? Básicamente, como acá tenemos nuestro sistema de conducción, va a haber una alteración en el impulso. Ese es un mecanismo. Puede haber un trastorno en la conducción o incluso puede producirse una arritmia por ambos mecanismos, por una alteración de la generación del impulso y por un trastorno en la conducción. Y se van a clasificar, tiene un montón de clasificaciones. Primero puede ser por el origen, si es supraventricular, por encima del nodo auriculoventricular, puede ser supraventricular, ya aquí se origina, ¿no?, en las aurículas, o puede ser ventricular, en donde su mismo nombre lo dice, se originan en los ventrículos. También podemos ver la frecuencia cardíaca, si esta es rápida, ustedes se acuerdan que se denomina taquiarritmia, y si es lenta se denomina bradiarritmia. Y también el modo de presentación, ¿no? Si es paroxística, o sea, si no es crónico, o sea, aparece, a veces aparece, no, a veces aparece, a veces no aparece. Y aparece súbitamente. O crónica, en donde ya es permanente, ¿no? Un poco para que conozcan sobre las arritmias, porque se lo van a ver más a fondo después. Ya, aquí hay varias imágenes que
todas estas arritmias se figuran o son signos, parte de signos del electrocardiograma, ¿no? Y fíjense, tenemos un montón de arritmias, de alteraciones en el sistema de conducción. Entonces vamos a lo que nos interesa. ¿Qué pasa en la farmacología antiarrítmica? ¿Cómo nosotros abordamos a un paciente que presenta arritmias? Podemos o bien disminuir la excitabilidad de la fibra cardíaca y así básicamente vamos a modificar su potencial de acción, ¿ya? Entonces, como les mencioné que las arritmias se originan en distintas ubicaciones, por así decirlo, van a tener distintos nombres, ¿no? Puede ser la bradicardia sinusal, en donde se utiliza cierto fármaco, podemos utilizar en la fibrilación auricular o en el flúter auricular, la taquicardia supraventricular o la taquicardia ventricular. Ya, entonces, ustedes se van a acordar de los antiarrítmicos porque los vamos a dividir en 4 clases. 4 clases. Los bloqueadores de canales de sodio, los beta bloqueadores, los que bloquean el canal de potasio y los que bloquean el canal de calcio. ¿Sí? Son 4. Ya, la única diferencia es que en la clase 1 ustedes van a dividirlo en 3, en el 1A, 1B y 1C. Ya, ahorita les voy a hablar la diferencia de estos 3. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que estos pueden alterar, o no pueden alterar el potencial de acción. Los beta bloqueadores ya saben por teorías anteriores y los demás también vamos a tratar de profundizar un poco más con respecto a las arritmias. Entonces, ¿qué pasa con los antagonistas de los canales de calcio? Los antagonistas de canales de calcio van a ser los de clase 1, ¿sí? Y acá les puse la imagen. Los de clase 1, ¿a qué nivel actúan? A nivel de la fase 0. ¿Qué hacen a nivel de la fase 0? Si entra sodio del extracelular a intracelular, estos antiarrítmicos van a bloquear estos canales. Por eso son los de clase 1, antagonistas de los canales de sodio. Todo por su nombre, chicos. Fármaco es lógica. Entonces, ¿qué pasa con estos antagonistas de canales de sodio? Se van a dividir en 3. En 1A, estos van a retrasar la repolarización. ¿Qué quiere decir? Alargan la duración del potencial de acción. 1A alargan el potencial de acción. 1B acortan el potencial de acción y 1C no produce o básicamente no altera el potencial de acción, ¿ya? Entonces, los 1A, o bueno, estos antagonistas de los canales de calcio se caracterizan por estabilizar la membrana. ¿Por qué? Porque estabilizan la membrana porque actúan con el sodio. Si actúan con el sodio, estabilizan la membrana. Entonces, disminuyen el ascenso de la fase 0 del potencial de acción. Ya. Entonces, al bloquear nosotros los canales de sodio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa o qué causan estos fármacos de clase 1? Se evidencia, ¿no?, en el potencial de acción, ya que se va a modificar su amplitud, se va a modificar su velocidad máxima de despolarización, porque la fase 0 es de despolarización. Entonces, estos de clase 1 disminuyen la velocidad de ascenso de la fase 0 y prolongan la duración del potencial de acción. Los de clase 1 van a ser básicamente o van a tener efectos sobre el automatismo. Van a disminuir la frecuencia de descarga en las fibras de Purkinje por una acción directa, más o menos, ¿ya? Ahora, como actúan en la fase 0, también disminuyen el potencial de reposo. Y es por ello que va a haber como que acciones dromotópicas negativas y en el electrocardiograma se va a ver como que una prolongación del segmento QT. ¿Okay? Ahora, ¿qué más se tienen que acordar el 1A? Este antagonista del canal de sodio que prolonga el potencial de acción va a tener un bloqueo leve, ¿sí? Un bloqueo leve. Acuérdense, bloqueo leve y alarga el potencial de acción. ¿Y qué fármacos tenemos ahí? Tenemos la procainamida, la quinidina y la disopiramida, ¿sí? A mí no parece. Ya. La quinidina va a ser un vasmotrópico y dromotrópico negativo y la disopiramida se va a caracterizar por ser un antimuscarínico. Ya. Eso con el 1A. Ahora, vamos a pasar con el 1B. Este 1B va a ser, si es de clase 1, va a seguir bloqueando los canales de sodio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este va a cortar el potencial de acción.
el 1B básicamente va a tener una débil depresión de la despolarización en la fase 0. También en cierta parte va a acelerar la fase 3 de repolarización. Entonces, ¿qué hace el antagonista, el antiarrítmico de clase 1B? Disminuye la duración del periodo refractario efectivo y estos también interactúan con los canales de sodio, ¿no? Porque son de clase 1. Entonces, estos, acuérdense que tienen acción rápida y tienen un bloqueo moderado. Y lo más importante, que acortan el potencial de acción. ¿Quiénes tenemos ahí? La lidocaína y la mexiletina. Y ahora vamos a profundizar un poco más eso. Como aceleran la repolarización, van a bloquear los canales de sodio. Entonces, ¿qué quiere decir al bloquear los canales de sodio? Estabilizan la membrana. Pueden elevar el umbral y así, si se eleva el umbral, va a haber una reducción de la excitabilidad celular, ¿sí? Entonces así se elimina, ese es su mecanismo para eliminar la arritmia. Y es por ello que este de clase 1B podemos utilizarlo como profilaxis, o sea, como para prevenir las arritmias ventriculares, como por ejemplo la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y ahora es importante porque el 1B siempre va a actuar a nivel de los ventrículos, ¿sí? Por eso es taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y ahora, la lidocaína, no sé si se acuerdan, pero es como un anestésico de tipo amiodarona. Entonces, este anestésico tiene propiedades antiarrítmicas que siempre se va a administrar por vía endovenosa. ¿Qué hace? Disminuye la despolarización, el automatismo y la excitabilidad del ventrículo durante la fase diastólica. ¿Ya? Acuérdense. Disminuye la despolarización, el automatismo y la excitabilidad de los ventrículos. Ya, esa es la lidocaína. La mexiletina se va a administrar por vía oral. Se va a conocer como la lidocaína oral. Pero tiene demasiados efectos secundarios a nivel gastrointestinal y a nivel del sistema nervioso central. Es por ello que esta mexiletina lo vamos a utilizar como terapia combinada, no como fármaco de primera línea. Y también, como está en el grupo de las 1B, también va a ser utilizado para las arritmias ventriculares. Ya, ahora, los de 1C, si pertenecen a la clase 1, van a seguir antagonizando los canales de sodio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no tiene efecto sobre el potencial de acción. Los 1C básicamente van a retrasar de forma intensa, o sea, tienen acción lenta, pero tienen un bloqueo potente, ¿ya? Es por ello que retrasan de forma intensa la despolarización de la fase 0. Pero no altera de forma significativa el potencial. O sea, sí lo altera, pero es mínimo esa alteración. Entonces, para no confundirnos, mejor lo tomamos como que no tiene efecto sobre el potencial de acción. ¿Ya? ¿Y por qué? Y tiene acción lenta porque este fármaco, 1C, va a actuar lentamente con los canales de sodio. Por eso su acción es lenta. Ya. A ver qué son las formas. Ya. Estos 1C no van a tener efecto en la repolarización, o sea, tienen una propiedad anestésica local y estabilizan la membrana, como ya les mencioné, porque actúan con los canales de sodio, pero no tienen efecto en la repolarización. Además que van a disminuir la excitabilidad y velocidad de conducción, también el automatismo. Sí, por eso tienen acción lenta, bloqueo potente. Para así evitar estas arritmias, ¿no? Bloquean la conducción lenta auricular del nodo auriculoventricular. Y por eso estos fármacos 1C van a tener mayor efecto en las fibras de Purkinje, a diferencia de los 1B que tienen mayor efecto en los ventrículos. Ahora, para quienes básicamente están indicados los 1C para la fibrilación auricular paroxística. Esto quiere decir que es una fibrilación no persistente, o sea, es una arritmia sostenida, pero que aparece más que todo en las personas mayores. Entonces, ¿qué fármacos tenemos ahí? Tenemos a la propafenona, a la flecainidina y la mirosicina, ¿sí? La mirosicina es proarrítmico, entonces,
La mirosicina es proarrítmico, ¿ya? Entonces no lo vamos a utilizar tanto. Entonces acuérdense que los de clase 1A, los de clase 1 son los que bloquean los canales de sodio. Son sodio, ¿ya? Son sodio. Ahora, les traje como que una diferencia acá. Bueno, dice que los de miligramo, ¿no? Dice que los de clase 1A y 1C son arritmogénicos y aumentan la mortalidad en los pacientes que presentan infarto agudo de miocardio, ¿ya? Y los de clase 1B son escasamente arritmogénicos, o sea, son más favorables para nuestro paciente, pero este solo se limita a las arritmias ventriculares, ¿sí? A los ventrículos, solo a los ventrículos. Ya. Ahora sí, pasamos con los beta bloqueadores, o ya. Estos van a ser los de clase 2. Son antagonistas del receptor beta adrenérgico y en el potencial de acción básicamente van a actuar en la fase 4. En toda esta fase no. ¿Qué hacen ellos? Van a disminuir la fase 4 de despolarización y por ello deprimen el automatismo del nódulo sinoauricular, ¿ya? Entonces ellos deprimen el automatismo del nódulo sinoauricular, pero no solo ellos, sino también a nivel de las fibras de Purkinje. ¿Qué van a hacer estos beta bloqueadores? Van a disminuir la velocidad de conducción, van a prolongar el periodo refractario efectivo a nivel del nódulo auriculoventricular y así van a prolongar el intervalo PR que se va a poder ver en el electrocardiograma, ¿sí? Bueno, por sus otras funciones más, disminuye la contractibilidad cardíaca y la velocidad de conducción cardíaca, ¿sí? Y por ello también va a disminuir la frecuencia cardíaca. A ver, aquí tenemos al propanolol, que es más propanolol que es no cardioselectivo, y es por ello que vamos a tener problemas si es que nuestro paciente es asmático o presenta diabetes, ¿ya? Ahora, el esmolol es más cardioselectivo, por eso lo podemos utilizar como indicación para la taquiarritmia supraventricular. Y el acetbutolol, que es también cardioselectivo, pero este es como que un simpático mimético intrínseco y también va a estabilizar la membrana. Entonces, en conclusión, los beta bloqueadores son inotrópicos negativos, dromotrópicos negativos y cronotrópicos negativos, ¿no? Disminuyen la frecuencia cardíaca, la velocidad de conducción cardíaca y la contractibilidad cardíaca, por eso son negativos. Y ahora, ¿para qué arritmias usamos los antagonistas del receptor beta adrenérgico? Pueden ser para las arritmias ventriculares, supraventriculares y para generalmente las arritmias que son inducidas por la exacerbación del sistema nervioso autónomo. ¿Qué quiere decir ello? Arritmias que son a causa de ejercicio, de emociones, de hipertiroidismo o de una patología, el cual es el feocromocitoma. Ahora, los de clase 3. Los de clase 3 se denominan fármacos que prolongan el periodo refractario, pero van a interactuar más que todo con el potasio. Y ahora, ¿por qué no les decimos antagonistas de canales de potasio, no? Porque no solo actúan, o sea, no es selectivo del potasio, sino que también actúa sobre otros canales. Y es por ello que se le denomina fármacos que prolongan el periodo refractario. ¿Qué más? Ahora, su principal acción va a ser, obviamente, bloquear los canales de potasio y así disminuir la corriente de potasio, que básicamente ocurre en la fase 3, ¿no? En la fase 3 de la despolarización. Y al disminuir este potasio, al disminuir este potasio extracelular, prolonga la duración del potencial de acción, pero no altera la fase 0. Altera la fase 0. Ya. Esta prolongación de la fase 3 se va a manifestar en el electrocardiograma, pero porque va a haber un incremento del intervalo QT, ¿sí? Y ahora, el intervalo QT generalmente también está relacionado a proarritmias y más en pacientes que presentan hipocalemia o bradicardia. Entonces van a ver en fisiopatología renal, porque en la hipocalemia causa arritmias.
Entonces, aquí tenemos varios fármacos. Les traje bueno, no les traje. En su teoría está la amiodarona, la dronedarona, sotalol, tofetilide y butilide. Ya. Ahora, la amiodarona tiene propiedades antiarrítmicas, va a ser vasodilatador y va a ser antianginoso también, ¿ya? Y bloquea estos canales de potasio y como no es selectivo, también va a bloquear los canales de sodio y los canales de calcio. Y a dosis elevadas va a provocar un bloqueo de los receptores alfa y beta adrenérgicos. Ahora, en su teoría menciona que el sotalol tiene un efecto mixto beta bloqueador. Por ello que les traje este cuadro para que ustedes comparen qué pasa si es que hay prolongación o conducción a través del nodo sinoauricular, se aumenta, disminuye, para que comparen básicamente la amiodarona, que es nuestro fármaco, como que nuestro primer fármaco de los de clase 3, ¿no? Los antiarrítmicos de clase 3, con el sotalol, que hace énfasis en su teoría, ¿no? Porque es un efecto mixto beta. Entonces, si leen este cuadro, pues van a ver la diferencia entre la amiodarona y el sotalol. Y ahora por tiempo, vamos a avanzar. Ahora, vamos a ver la última clase de los antiarrítmicos. Le dije que son 4 clases. Aquí tenemos a los calcio antagonistas. ¿Qué van a hacer ellos? Estos van a bloquear los canales lentos de calcio. Estos canales lentos, de canales L, que son sensibles a voltaje, van a disminuir la conductancia del calcio, ¿no? Tanto en la fase 0, en la fase 0 y en la fase 4, calcio, ¿ok? Pero esto a nivel del nódulo auriculoventricular y el nódulo sinoauricular. Y ahora básicamente este calcio que está, que predomina en la meseta, va a disminuir o va a deprimir la fase 4, va a disminuir la velocidad máxima de la activación en la fase 0. O sea, este calcio antagonista también como que influye en la fase 0 y en la fase 4. ¿Ya? Ahora, esa es una de sus funciones, porque su principal función va a ser acortar la meseta en donde el calcio extracelular ingresa al intracelular, ¿no? Esa es su función principal. ¿Y qué pasa al acortar la meseta? Ustedes saben que ahí ocurre la contracción, entonces va a haber una reducción de la fuerza de contracción, va a disminuir la velocidad de conducción, en especial en el nódulo auriculoventricular. Ahora, también tiene otras funciones. Este es cronotrópico negativo, va a tener un efecto inotrópico negativo, pero este va a ser un poco más débil y va a producir una vasodilatación moderada de las arterias sistémicas. ¿Ya? Entonces, este prolonga la repolarización, los calcio antagonistas prolongan la repolarización y la duración del potencial de acción, o sea, prolongan la repolarización y prolongan el potencial de acción. ¿Quiénes tenemos ahí? Tenemos no, me confundí ya. Los calcio antagonistas van a deprimir la función de las células calcio dependientes, ¿ya? Y estas células, ¿dónde se encuentran? En el nódulo sinusal y en el nódulo auriculoventricular, ¿ya? Y acortan la meseta, reducen la fuerza de contracción, disminuyen la velocidad de conducción y como se encuentran en el nódulo sinusal o auriculoventricular, básicamente va a ser más específico en el nódulo auriculoventricular. Y ahí tenemos a los fármacos, al verapamilo y al diltiazem. Estos van a estar indicados para las arritmias supraventriculares y uno de sus efectos adversos que más destaca estos calcio antagonistas va a ser la hipotensión. Y acá les traje como que un cuadro resumen, ¿no? Del mecanismo, la farmacocinética del verapamilo o el diltiazem, que inhiben los canales de calcio de tipo L presentes en las fibras musculares cardíacas y del músculo liso arterial. Acá el músculo liso arterial más que todo es el diltiazem, que ya se les mencionó también en el tema de los antiarrítmicos. ¿Qué hacen? Ralentizan la conducción de los nodos tanto del sino auricular como del auriculoventricular y acortan la fase 2 de los potenciales de acción. Lo utilizamos para taquicardias supraventriculares paroxísticas, para fibrilación auricular crónica.
Ya, ese es con las cuatro clases. Ahora, no solo eso utilizamos para las arritmias, sino que van a haber otros fármacos que podemos usar, no sé, si es que el paciente no sé, por X motivos, no se le puede dar los otros antiarrítmicos, ¿no? Tal vez no haya en su posta o etcétera. Entonces, ¿cuáles son los otros antiarrítmicos? Tenemos al verapamilo, al diltiazem, no, la adenosina, al magnesio, que es el sulfato de magnesio, al potasio y a los digitálicos. Ya. Adenosina, magnesio, potasio y digitálicos. Ya, estos son los otros antiarrítmicos. El verapamil y el diltiazem son los calcio antagonistas, así que lo voy a borrar cuando edite el PPT. Ya. Entonces, la adenosina básicamente va a impedir la reentrada. Entonces, este lo vamos a utilizar para una arritmia ventricular. El sulfato de magnesio o el magnesio, básicamente el magnesio influye en la bomba de sodio-potasio ATPasa de la fase 4 y también en los canales de sodio, potasio y calcio. Ahora, y los digitálicos como la digoxina vamos a hablarlo en los inotrópicos. La digoxina va a actuar también a nivel va a inhibir el canal sodio-potasio ATPasa a nivel de la fase 4. ¿Y qué hacen ellos? Frenan el nódulo auriculoventricular. Y es por ello que lo podemos utilizar para fibrilaciones auriculares, en especial en pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca. Pero esta digoxina puede aumentar su toxicidad si es que el paciente está consumiendo amiodarona o verapamilo, o sea, los calcio antagonistas. Ya. Y la adenosina actúa sobre el receptor A1 del nódulo auriculoventricular. Acuérdense que los antiarrítmicos van a actuar a nivel del sistema de conducción. ¿Cuál es el sistema de conducción? Nódulo sinoauricular, nódulo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Entonces, esta adenosina va a ser un vasodilatador, va a evitar los fenómenos de reentrada. ¿Qué quiere decir eso? Que va a disminuir la conductibilidad del nódulo auriculoventricular y así va a restaurar el ritmo sinusal, en especial en la taquicardia supraventricular paroxística. Ya, eso con los otros antiarrítmicos. ¿Hay alguna pregunta con antiarrítmicos? Ya, ninguna parece. Entonces, para que ustedes sepan qué antiarrítmicos se usa en qué tipo de arritmia, hay este cuadro, les traje este cuadro, para que lo lean, lo estudien, a ver si es que este es un cuadro para que profundicen, ¿ya? Para que, si es que hay alguna duda, me avisan. Si ahorita también tienen una duda, pueden preguntar. Este es un cuadro para que lo estudien cuando tengan las diapositivas. Ahora, si no hay preguntas de antiarrítmicos, vamos a pasar a antianginosos. Ya, parece que no. ¿Alguien me puede decir qué es una angina? Sí, Viviana. La digoxina también lo podemos utilizar como antiarrítmico. El problema es su efecto, sí, antiarrítmico. Se puede usar como antiarrítmico. Lo vamos a hablar más en inotrópicos, pero también puede ser usado, bueno, ya no es tan usado para los inotrópicos, pero sí todavía se receta como antiarrítmico. Ya, ahorita les voy a decir por qué ya no se usa. Chicos, les preguntaba, ¿saben qué es angina? ¿Alguien recuerda qué es angina? Angina de pecho, cuando tienen infartos, no sé. Un breve concepto. Dolor de pecho, muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, gracias por responder. Entonces, sí, puede ser. Muy bien. Ya, entonces vamos a profundizar el concepto. La angina de pecho o angor pectoris
esta va a ser una manifestación, un signo de los pacientes que presentan cardiopatías isquémicas. ¿Ustedes se acuerdan de la palabra isquemia que hicieron en fisiopatología de ACV? Entonces, es similar, pero aquí en el corazón. Entonces, la angina de pecho va a aparecer cuando un paciente presenta cardiopatía isquémica. Y ahora, va a haber un montón de variedades de angina. Que este dolor básicamente se va a, ¿cómo decirlo? Se va a caracterizar por ser un dolor retroesternal, que va a ser repentino, va a ser de la nada, va a ser intenso y va a ser como que opresivo. Por eso acá en la imagen el paciente está como que se aprieta el pecho, ¿no? Porque el dolor es tipo opresivo y a veces, en esta imagen como ven, se irradia hacia el brazo izquierdo. Y es por ello que, aparte de que el dolor sea opresivo, este es un dolor en donde la persona va a sentir que se ahoga. Ese es un signo universal, parece. Entonces, ya. Entonces, este dolor va a ser producido bueno, esta angina va a tener varios tipos, ¿ya? Vamos a tener a la angina estable. Esta generalmente se va a presentar durante el esfuerzo y se va a asociar a una depresión del segmento ST. Y básicamente esto va a ser porque va a haber una obstrucción del 75%, ustedes ven acá, toda la arteria obstruida y va a haber solo un espacio en donde de ese espacio, de ahí se va a nutrir el corazón. Entonces, va a haber un escaso flujo de sangre y por ello que este escaso flujo va a seguir manteniendo la necesidad de oxígeno que requiere el corazón, ¿no? Y ahora, esto ocurre en reposo, porque ¿qué pasa si aumenta la necesidad de reposo? O sea, ¿qué pasa? No sé, de un día a otro el paciente, no sé, se le da ganas de hacer ejercicio. Entonces, ¿ustedes creen que el flujo sanguíneo que pasa por este espacio pequeñito, este 15%, va a poder abastecer a todo el corazón? Cuando ustedes hacen ejercicio, hay mayor inotropismo, entonces esta cantidad de flujo sanguíneo no va a poder establecer a todo el corazón. Es por ello que el paciente empieza a sentir ese dolor. Ahora, hay otro tipo de angina, el cual es la angina inestable. Aquí ya se presenta durante el reposo, es un dolor que se presenta durante el reposo y puede ser causado también por reducida actividad física debido a vasoespasmos en la circulación coronaria. Entonces esta es la forma más peligrosa ya que puede progresar esta angina inestable en donde se puede romper la placa ateroma, puede progresar a un infarto agudo de miocardio y es peligroso porque nos puede causar la muerte súbita, ¿no? Entonces, ¿cuál es importante, bueno, para destacar, ¿no? Para poder recetar nosotros al paciente? Primero, conocer el mecanismo, ¿no? Si va a haber un aumento de actividad física o emocional, va a haber un aumento de la presión arterial. ¿Y qué pasa si hay un aumento de la presión arterial? Va a haber una mayor necesidad metabólica del corazón, ¿no? El corazón va a requerir más oxígeno. Ya. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de la isquemia cardíaca? Básicamente aquí vamos a hablar de la perfusión coronaria y del consumo de oxígeno de miocardio. O sea, del aporte sanguíneo y de la demanda de oxígeno del corazón. Aquí vamos a ver que el paciente bueno, los factores, ¿no? Para que nos causen este dolor puede ser porque la presión arterial media es menos que la presión venosa central o que la presión aurícula izquierda. Por eso acá tenemos a la gradiente de perfusión coronaria. También la duración de la diástole. Ustedes se acuerdan, si hay una menor duración de la diástole, ¿en qué fase se nutre el corazón? En la diástole. Entonces, si este disminuye, el corazón no va a poder cómo nutrirse, no va a poder, ¿cómo decirles? No va a absorber todo el oxígeno que necesita. Entonces, ese también puede ser un factor para causarnos esta angina. Puede ser por las resistencias coronarias, ¿no? Aquí tenemos a las obstrucciones de las arterias, tanto pues lo más conocido, ¿no? Los ateromas. Ahora, también vamos a ver modificaciones en el consumo de oxígeno del miocardio, en la frecuencia cardíaca. Puede haber, si hay un incremento de la frecuencia cardíaca, va a haber un incremento del consumo de oxígeno que el corazón no va a poder abastecer. Ahora, también puede ser uno de los factores la contractibilidad cardíaca o la tensión de la pared.
Entonces, básicamente esta angina o el corazón tiene dos factores. Por el aporte de oxígeno, que este está determinado por el flujo sanguíneo coronario, que depende del lumen de los vasos coronarios. Y ahora, este flujo va a estar en relación tanto en la presión como en la resistencia de las arterias. O por la demanda de oxígeno del corazón. Esta demanda va a estar determinada por la frecuencia de contracción. Si aumenta la frecuencia de contracción, obviamente va a haber más demanda de oxígeno, va a requerir más oxígeno por la frecuencia cardíaca y la presión arterial que se va a dar por la precarga y la poscarga. Entonces, esta angina de pecho se va a producir cuando el flujo sanguíneo coronario, ustedes saben que las arterias coronarias son las que nutren al corazón, no son capaces de satisfacer la demanda de oxígeno del miocardio. ¿Y qué pasa cuando no satisfacen esta demanda? Va a haber un estado de isquemia miocárdica. Y esto también puede ocurrir por la disminución del flujo sanguíneo, aumento de la demanda de oxígeno o de ambos. ¿Y qué nos causa? Nos causa trastornos bioquímicos. Va a haber una acumulación de ácido láctico en donde esta acumulación de ácido láctico es el que produce el dolor, o puede haber trastornos en la actividad de las fibras miocárdicas. Y en el electrocardiograma básicamente lo vamos a ver en el segmento ST. Por eso cuando hay infartos, o sea, hay una cardiopatía isquémica, vemos, ¿no?, si es un infarto con elevación de ST o sin elevación de ST. Entonces, básicamente en la fisiopatología tenemos, ¿no?, que la perfusión coronaria va a ser insuficiente. Ahora, el corazón, por sus mecanismos, porque es inteligente, va a aumentar la vasodilatación y va a aumentar la formación de vasos, va a disminuir la formación de vasos colaterales. Pero ¿qué pasa en nuestro paciente? Sigue haciendo ejercicio, entonces aumenta la demanda de oxígeno, el corazón no recibe oxígeno y aquí se produce la angina de pecho, ¿no? O si no, también puede ser porque el trombo ya va a ocluir toda la luz arterial. Y llegamos a lo mismo, ¿no? Puede causarnos infarto de miocardio, la muerte súbita, una cardiopatía isquémica crónica. Ya, muy bien. Ok, entonces aquí vamos a cómo abordamos al paciente que presenta angina. Sabemos que va a haber un desbalance entre la oferta y demanda de oxígeno. Entonces nuestra estrategia va a ser básicamente restablecer ese equilibrio, ¿no? Tanto aminorando la demanda o aumentando el flujo sanguíneo. Ya. Y en resumen, vamos a utilizar a los nitratos orgánicos, antagonistas adrenérgicos beta, bloqueadores de canales de calcio, otra vez vamos a hablar de estos dos fármacos, o bloqueadores de los canales de sodio. Y ahí este es un cuadro esquemático para que vean cómo es cómo es el abordaje, ¿no?, de qué se le da primero a un paciente agudo, a un paciente crónico. Ya. Entonces vamos a empezar con los nitritos, nitratos. Ya. Estos fármacos van a ser nuestros fármacos de primera línea para las anginas. Aquí tenemos al nitrito de amilo, nitrato de glicerilo, la nitroglicerina, supongo que ustedes deben acordarse más de ese, ¿no?, de la nitroglicerina. Y ahora, ¿qué van a hacer ellos? ¿Qué causan? A bajas dosis va a haber una dilatación venosa. ¿Qué quiere decir ello? Que van a reducir la precarga. Y al reducir la precarga van a disminuir la presión capilar pulmonar, el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, y al disminuir este volumen telediastólico va a haber un menor gasto cardíaco, ¿no? Y también el volumen de latido, o sea, aquí ya va a haber más volumen de sangre, pero a nivel de las venas. A altas dosis va a haber una dilatación arterial, o sea, va a haber una menor poscarga. No quiere decir que va a disminuir la fuerza de contracción, pero sí va a aumentar la fuerza de eyección. Y entonces, para aumentar la fuerza de eyección necesitamos también disminuir la resistencia vascular periférica. También nos puede causar una dilatación coronaria. Esta dilatación coronaria básicamente en su teoría lo describen como el síndrome de Robin Hood, que quiere decir ello que va a haber una redistribución del flujo sanguíneo. O sea, tenemos una arteria ocluida ya, que está ahí, pero aquí el flujo está normal. Entonces, esta redistribución esta dilatación coronaria va a hacer que este flujo normal se vaya, como que robándole sangre, ¿no? Por eso se llama el síndrome de Robin Hood, se vaya hacia la zona mala, para que siga, para que esa zona no muera, esa zona de miocardio no muera. Y también va a haber una discreta acción antiplaquetaria. Entonces, estos nitritos o nitratos
bueno, se acuerdan desde farmacocinética, ¿no? Esta se utiliza por vía sublingual porque va a evitar el metabolismo de primer paso y actúa de 1 a 2 minutos, por vía inhalatoria o por vía endovenosa. Y su mecanismo de acción básicamente va a ser una fuente exógena de óxido nítrico. ¿Y qué hace la fuente exógena de óxido nítrico? Va a relajar al músculo liso. Entonces, aquí tenemos el mecanismo de acción. Van a producir, va a producir óxido nítrico. Estos nitratos y nitritos van a producir óxido nítrico. Y este óxido nítrico va a producir nitrocitioles, que es responsable de activar a la guanilciclasa. Esta guanilciclasa va a ser activada por la GTP, y se va a transformar en GMP cíclico. Pero este GMP cíclico también va a reducir el calcio intracelular. Entonces, hay reducción del calcio intracelular, pero este GMP cíclico va a facilitar la desfosforilación de la cadena ligera de miosina. ¿Y qué pasa al desfosforilar esta miosina? Va a evitar que interactúe con la actina. ¿Y qué pasa? Van a producir relajación. ¿Por qué? Porque no se van a contraer, ¿verdad? Ya. Entonces, estos nitritos y nitratos lo vamos a utilizar para todo tipo de anginas, angina estable, angina inestable, angina de esfuerzo y al dolor tipo cólico. El dolor tipo cólico que se genera por vísceras huecas, como el útero y otras vísceras huecas. Ya. También va a tener interacciones farmacológicas. Este puede interactuar con el alcohol, o la nitroglicerina puede interactuar con el alcohol. ¿Por qué? Porque va a aumentar la absorción de... Si ustedes se acuerdan, ¿no? Si hay interacciones, va a modificar el metabolismo y el mecanismo de acción de estos fármacos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el alcohol, porque incrementa su absorción en el tracto gastrointestinal, o va a potenciar un efecto hipotensor de los nitratos. Entonces, no se toma con alcohol. Ya, ahora, puede activar, con el activador de plasminógeno tisular, puede disminuir esta eficacia de los nitratos. Con la heparina, el efecto anticoagulante va a estar disminuido si es que el paciente... la heparina es un anticoagulante, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, si el paciente toma heparina y nitroglicerina, este efecto anticoagulante va a disminuir. Ahora, también va a interactuar con los mismos fármacos que se usan para la angina, como los bloqueadores de canales de calcio. ¿Por qué? Porque los bloqueadores de canales de calcio van a potenciar el efecto antianginoso de los nitratos. Y si potencia este efecto antianginoso, puede potenciar el efecto hipotensor. También puede actuar con los mismos beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque va a disminuir el efecto taquicardizante de los nitratos. Y estos beta bloqueadores pueden potenciar el efecto antianginoso hipotensivo de estos nitratos. Si lo están relacionando, nos genera más efecto hipotensor. Ya. Y ahora, otra es el sildenafilo, que lo menciona en su teoría, que es el sildenafilo es un tratamiento para la dificultad de erección. Entonces, si nosotros interactuamos el sildenafilo con los nitritos o nitratos, va a haber una hipotensión grave. Entonces, ¿cuál es el efecto adverso más grave que tenemos de los nitritos y nitratos? Puede ser la hipotensión por interacciones. Entonces, conclusión, ¿cuál es el efecto farmacológico de los nitritos y nitratos? Primero, va a disminuir el consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque va a vasodilatar tanto a las venas como a las arterias. Más a las arterias, ¿ya? No, más a las venas. Entonces, esta venodilatación se va a traducir como un acúmulo de la sangre periférica, más que todo, o sea, va a haber acumulación de sangre en los miembros inferiores. Y esto va a disminuir el retorno venoso. Si hay disminución del retorno venoso, va a disminuir la precarga, va a disminuir el llenado ventricular. También va a disminuir la resistencia vascular periférica y, en conclusión, reduce la presión arterial y la poscarga. Otra acción es aumentar la oferta de oxígeno. ¿Se acuerdan, no? Disminuye el consumo de oxígeno y aumenta la oferta de oxígeno. ¿Por qué? Porque produce vasodilatación en las arterias coronarias de gran calibre y de calibre medio.
Entonces, como les mencionaba, el síndrome de Robin Hood, ¿no?, redistribuye por los vasos colaterales de la región epicárdica, o sea, de afuera, hacia la región subendocárdica. Ahora, hay una pregunta que estaba en su parcial sobre nitritos, nitratos y los beta bloqueadores. Estos nitritos y nitratos a nivel del músculo liso no tienen, o sea, no es útil terapéuticamente, ¿ya? Pero necesitamos saber cuáles son sus efectos en el músculo liso. ¿Por qué? Porque si bien los nitritos y los beta bloqueadores que les voy a hablar ahorita son para todo tipo de anginas, porque los pacientes asmáticos pueden tomar nitritos y no beta bloqueadores, ¿sí? Hablando de un beta bloqueador cardioselectivo, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué? Porque en el músculo liso no tiene una acción selectiva. O sea, ¿por qué? Porque la sensibilidad de estos órganos o sea, los órganos no tienen sensibilidad a estos nitritos ni nitratos. Entonces, en los bronquios básicamente nos va a generar una breve broncodilatación. En el tracto biliar nos va a generar una relajación de los conductos biliares, de la vesícula, y también va a relajar el músculo liso del tracto gastrointestinal y del tracto urinario. O sea, en conclusión, relajación del músculo liso, ¿ya? Pero este no tiene utilidad terapéutica, es por eso que no podemos utilizarlo como broncodilatador o como, no sé, como para el dolor del músculo liso, ¿no? Que relaja, ¿no? No, porque los órganos no tienen mucha sensibilidad a estos nitritos ni nitratos. Pero lo más importante es que estos nitritos y nitratos se usan para todo tipo de anginas. ¿Okay? Ahora, y con respecto a su función antiagregante, va a inhibir el ácido araquidónico e incrementa la síntesis de prostaciclinas. Es por ello que tiene un efecto antiplaquetario. Ya, ese con los nitritos y nitratos. Primera línea de acción para las anginas, ¿ya? Ahora, los beta bloqueadores. Ustedes se acuerdan que tenemos propiedades en el corazón. Tenemos el automatismo, que tiene que ver con el cronotropismo, tenemos al inotropismo, tenemos al dromotropismo, que tiene que ver con la conducción, y al batmotropismo, que tiene que ver con la arritmogenicidad. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los beta bloqueadores, pero a nivel antianginoso? Ellos van a disminuir la frecuencia cardíaca, o sea, vamos a requerir menos oxígeno, y va a haber un aumento del tiempo diastólico. Si hay un aumento del tiempo diastólico, el corazón se va a poder nutrir, va a poder captar todo el oxígeno. Va a disminuir la contractibilidad, va a disminuir la tensión arterial y por ello también la presión arterial, por ello es que se les habló los beta bloqueadores en los antihipertensivos. Y va a aumentar el flujo subendocárdico al disminuir la presión de contracción. Entonces, estos beta bloqueadores básicamente se van a clasificar de acuerdo a su grado de afinidad por los receptores beta. Ustedes saben que si un beta bloqueador es cardioselectivo, que es antagonista competitivo de los receptores beta 1, ¿verdad? Entonces, si es cardioselectivo, va a tener menos efectos adversos. Entonces, aquí les traje el cuadro, ¿no?, de primera generación, que es el propanolol, el sotalol y el nadolol, pero a nivel de los receptores, tanto a beta 1 como a beta 2, tienen la misma afinidad. En la segunda generación ya tenemos al atenolol, al bisoprolol, esmolol y el metoprolol. Este va a tener más afinidad sobre el beta 1 que el beta 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos fármacos van a ser un poco más cardioselectivos. Y los de tercera generación tenemos al carvedilol y al labetalol. Estos a nivel de los receptores, tanto beta 1 y beta 2 van a ser similares, pero también el labetalol va a actuar a nivel de los receptores alfa. ¿Okay? Entonces, con los efectos antianginosos, básicamente, en conclusión, reducen el trabajo cardíaco, aminoran las demandas de oxígeno del miocardio, o sea, menos demanda de oxígeno del miocardio, pero no son vasodilatadores coronarios como los nitritos y nitratos. Además, que los beta bloqueadores son cronotrópicos negativos, prolongan la duración de la diástole. Si prolongan la duración de la diástole, se nutre el corazón, ¿no?, y calma ese dolor. Ya no sufrimos esta cardiopatía isquémica. Y es por ello que mejora la perfusión coronaria.
Y otra de sus funciones, ¿no? Reducción de la presión arterial y es inotrópico negativo. Y ahora, este sí también se va a utilizar para todos los tipos de angina, pero usamos preferiblemente los nitritos y nitratos porque hay que tener cuidado con los beta bloqueadores, ¿no? Si es cardioselectivo, si actúa más a beta 1, en beta 2 o en alfa. ¿Ya? Y eso según la historia clínica o los síntomas que presenta el paciente, ¿no? Si tiene antecedentes de asma o problemas respiratorios. Ya. Y finalmente tenemos a los calcioantagonistas. Estos básicamente, ya, resumen de su mecanismo de acción. Estos bloquean los canales de calcio de tipo L, disminuyen la entrada de calcio a las células cardíacas y vasculares, y es por ello que va a disminuir la contractibilidad cardíaca, disminuye y produce vasodilatación. Y si produce vasodilatación, va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a haber reducción de la precarga, va a haber reducción de la poscarga y va a haber aumento del flujo sanguíneo coronario. ¿Okay? Eso con los calcio antagonistas. Y ahora, aquí tenemos estos calcio antagonistas. Tenemos básicamente a los dihidropiridinas y a las no dihidropiridinas. Dentro de las dihidropiridinas tenemos a la amlodipina y a la nifedipina, y a las no dihidropiridinas tenemos al diltiazem y al verapamilo. Entonces, ¿qué pasa con estos calcio antagonistas? Básicamente van a producir vasodilatación, van a causar efectos antianginosos, van a ser antihipertensivos, van a ser antiarrítmicos y van a ser antiatrogénicos. Ahora, también van a producir vasomotropismo y dromotropismo negativo. ¿Qué más? Con la acción antianginosa, disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno, o sea, disminuyen la demanda de oxígeno en el miocardio, producen vasodilatación arterial, va a disminuir la presión arterial y el gasto cardíaco. Y si disminuye la presión arterial y el gasto cardíaco, va a reducir la poscarga y disminuye así también el consumo de oxígeno del miocardio. Entonces, disminuye la demanda de oxígeno y disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. También va a aumentar el flujo coronario. Va a tener efectos en su agregación plaquetaria. Básicamente aquí hablamos del verapamilo, que tiene un efecto antiagregante plaquetario y potenciador de otros antiagregantes, otros fármacos antiagregantes. Y básicamente este verapamilo, como las dihidropiridinas, va a tener poco efecto sobre el retorno venoso y la precarga, pero sí va a tener efectos inotrópicos, cronotrópicos negativos, más directos, que a diferencia de las dihidropiridinas, ¿no? Que estos producen dilatación arterial y reducción de la poscarga. Ya, eso con los calcio antagonistas. A ver si revisan estos cuadros de resumen, que no nos va a dar tiempo. Ya. Tienen que leer las diapositivas, chicos. Ya, finalmente vamos a hablar de la contractibilidad cardíaca. ¿Ustedes se acuerdan cómo se contrae el corazón? Ya. El miocardio tiene su actina, su miocina, ¿no? Estos se juntan para causar la contractibilidad cardíaca. No solo ellos, sino también tenemos la tropomiosina y todo el complejo troponímico. Y además también tenemos a los electrolitos. ¿Cuál es el electrolito especial en la contractibilidad cardíaca? Es el calcio. Este sale y entra del retículo endoplasmático para así que cuando pueda salir tiene que ingresar a través del canal de calcio y produce también la contractibilidad cardíaca. Entonces aquí vamos a hablar básicamente en los inotrópicos, vamos a hablar de la sensibilidad de las proteínas cardíacas hacia el calcio, también la cantidad de calcio almacenado o liberado dentro del retículo sarcoplasmático, también la cantidad de calcio que ingresa como disparador y que produce al salir del retículo. O sea, todo esto va a influir en la contractibilidad cardíaca, ¿no? Ahora, el sodio intracelular y la actividad del canal sodio-potasio ATPasa también va a influir en esta contractibilidad cardíaca.
y la actividad del intercambiador del sodio y el potasio, que básicamente aquí lo producen los cardiotónicos digitálicos. Entonces, ¿qué pasa con estos cardiotónicos? Básicamente, sabemos que esta contracción se denomina inotropismo, ¿no? Entonces, este puede ser positivo, o sea, que aumenta la contractibilidad, o negativo, que disminuye la contractibilidad. Entonces, aquí vamos a tener fármacos que aumentan la contractibilidad. ¿Quiénes son ellos? Los inhibidores de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y estos básicamente bueno, el más representativo son los digitálicos o glucosídicos. Y aquí solo vamos a hablar de la digoxina. También está la digitoxina, ¿ya? Pero la digoxina es el más representativo. Entonces, ¿qué causan ellos? Va a causar un inotropismo positivo. ¿Por qué? Porque va a bloquear la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Y al bloquear esta bomba, va a activar el intercambio de sodio y va a entrar más calcio. Es por ello que al entrar más calcio va a ser inotrópico positivo. Entonces, en la despolarización va a ingresar más sodio y va a salir potasio. Pero cuando el sodio ingresa y se usan fármacos para bloquear esta bomba sodio-potasio ATPasa, como la digoxina, el sodio se va a quedar dentro de la célula. Si no puede salir, la célula tiene que estar en equilibrio. Entonces, si el sodio no puede salir, se va a activar otra bomba que es el intercambiador de sodio y calcio. Entonces, aquí va a ingresar más calcio y el sodio que se encontraba atrapado va a salir, ¿no? Entonces, si ingresa más calcio, aquí nos causa inotropismo positivo. Ese es básicamente el mecanismo de acción de los digitálicos. Bloquear esta bomba de sodio-potasio ATPasa para activar al intercambiador sodio-calcio y que aumente la contracción. Ahora, es por ello que aumenta el sodio intracelular y aumenta la salida de calcio. Ahora, ¿por qué se dejó de usar esta digoxina? Básicamente por la toxicidad digitálica. Este va a tener interacción con los diuréticos, en especial los tiacídicos, y van a causar varios efectos adversos. Hablamos de toxicidad, ¿no? Efectos adversos a nivel gastrointestinal como anorexia, náuseas, diarrea y vómito. A nivel ocular va a haber visión borrosa, va a haber fotopsias, va a haber escotomas, y a nivel del sistema nervioso central va a haber fatiga, debilidad, insomnio, confusión, cefaleas. Y ahora, es importante que esta toxicidad digitálica, se acuerden que se va a ver en el electrocardiograma. Y aquí lo denominamos toxicidad cardíaca, porque en el electrocardiograma va a haber un vigenismo, o sea, un tipo de arritmia. O si no, también puede ver la cubeta digitálica. Esta cubeta digitálica básicamente van a ser cambios en el segmento ST, ocasionando esta cubeta, ¿no? Y esto es porque va a haber problemas electrolíticos que van a influir en esta toxicidad. Entonces, esto es, antes se usaba como cardiotónico. Ahora la digoxina básicamente lo usamos como antiarrítmico, ¿sí? Pero es importante que conozcan esta digoxina. Ya. Ahora, hay otros fármacos que también nos van a causar inotropismo positivo, y estos son los agonistas adrenérgicos. Aquí tenemos, bueno, básicamente el agonista beta, al unirse al receptor beta, activa la enzima adenilciclasa, permite la conversión de ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la proteinquinasa A y le va a dar fósforo al canal de calcio, el cual va a ingresar calcio a las células del receptor y también va a sacar calcio del retículo endoplasmático, y es por ello que va a configurar la troponina C, o sea, el mecanismo de troponinas, y así causa la contracción del músculo cardíaco. Entonces también es inotrópico positivo. ¿Quién tenemos acá? A la dobutamina, a la dopamina, a la adrenalina, noradrenalina y al isoproterenol. Ya. Entonces, la dobutamina va a tener mayor acción en beta 1 que beta 2. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que va a tener un mayor efecto inotrópico positivo y un efecto cronotrópico moderado. La dopamina, que es el único simpático mimético que actúa a nivel de 3 receptores: el receptor de dopamina, el receptor dopamina D1 y D2, beta 1 y alfa 1. Entonces, este va a tener mayor cronotropismo
En D1 y D2 va a tener un mayor efecto diurético, en beta 1 inotropismo y cronotropismo positivo, y en alfa 1 va a ser vasoconstrictor. Adrenalina va a actuar tanto en beta 1, beta 2 y alfa. ¿Y qué hacen ellos? Aumentan el gasto cardíaco, la presión arterial media y la frecuencia cardíaca. Y la noradrenalina, que actúa a nivel de beta 1 y alfa, es más vasopresor y más inotrópico. Entonces, como ya repasamos esto, es para que lo lean así. Ahora, otros cardiotónicos o inotrópicos positivos son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Este inhibidor de la fosfodiesterasa, básicamente tenemos a la amilrinona, que inhiben la enzima y detienen más tiempo el AMP cíclico y la actividad del proteína quinasa A. Entonces, si retiene más tiempo este AMP cíclico, entonces va a haber mayor contracción. ¿Cómo es esto? Reducen la contracción del AMP cíclico y si hay reducción, o sea, lo retienen, ¿no? El AMP cíclico, va a haber mayor contractibilidad y mayor vasodilatación. Es por ello que va a mejorar la función diastólica, va a haber mayor vasodilatación coronaria y función ventricular, pero no va a haber un incremento del consumo de oxígeno. También tiene su función de inhibición en la agregación plaquetaria y síntesis en las citoquinas proinflamatorias. Entonces ya les mencioné, ¿no? La amilrinona y la amrinona, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa. Y dentro de sus efectos adversos, básicamente tenemos la trombocitopenia y hepatotoxicidad, pero esta hepatotoxicidad va a ser más con la amrinona. Se aumenta la presión arterial o, bueno, puede ser más proarrítmico porque va a causar arritmias, ambos fármacos, y va a aumentar la mortalidad si es que se usa crónicamente estos fármacos. Ya, finalmente tenemos a los sensibilizadores de canales de calcio. Sensibilizan la troponina C, o sea, a la troponina C la sensibilizan, quiere decir que va a tener más afinidad con el calcio, y si tiene más afinidad con el calcio, el efecto de contracción y relajación, ¿no? Va a causar también apertura de los canales de potasio ATPasa, entonces va a haber vasodilatación, va a haber cardioprotección frente a una isquemia, va a haber reducción del área del infarto de miocardio agudo, va a ser lucitrópico positivo, va a relajar el ventrículo izquierdo y previene el desarrollo de arritmias, puede ser profiláxico de arritmias, ¿no? Después de un cuadro de infarto de miocardio. Y a altas concentraciones puede actuar como la fosfodiesterasa 3 que ya hablamos en la anterior diapositiva. Y finalmente tenemos a los activadores de miocina. Acá tenemos al omecamtiv. Este es un inotrópico nuevo, por así decirlo. Es un modulador alostérico, pero ya de la miocina, y va a favorecer la interacción tanto de la actina y la miocina, aumentando así la fuerza de contracción y su efecto inotrópico positivo, ¿no? No altera el consumo de oxígeno, pero todavía está en estudios. Por eso es un inotrópico nuevo. Ya, terminamos, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, para pasar al pasito. Ninguna pregunta.